Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 12 de julio del 2022 y vamos hoy a leer en la Biblia, en la lectura cronológica de la Biblia, Isaías capítulos 40 y capítulo 41, 1 al 10. Isaías 40 y 41, 1 al 10. En la lectura cronológica, ayer vimos cómo el hijo de Ezequías, Manasés, eh, gobierna desde muy joven, desde los 12 años, y cómo durante aproximadamente 50 años de gobierno llevó a Judá a, a una decadencia espiritual absoluta. Manasés volvió atrás todo lo que su papá había logrado establecer. Volvió a levantar lugares altos, idolatría, paganismo, y ya fue como la gota que rebasó la copa en la paciencia del Señor, en la misericordia del Señor. Y a veces, pues el Señor por librar a futuras generaciones, pues sabemos que el pecado trae consecuencias. El solo hecho de pecar trae consecuencias. Pero en este caso, el Señor también emitió un juicio que ya se había ejecutado contra Israel, que había sido destruido por Asiria, y ahora venía Babilonia para conquistar a Judá. Isaías 40 y por ahí, y más o menos hasta el capítulo 45, empieza un mensaje que, pues, que luego se va a entender más claro como un mensaje mesiánico, es una promesa de salvación, y no solo de salvación, sino de un Salvador. Y Isaías está ubicado en ese tiempo antes del exilio, donde él está viviendo una decadencia espiritual de Judá y donde los mensajes que el Señor está dando, ya además de corrección, además de disciplina, de la advertencia de lo que vendrá, también empieza a dar un mensaje de esperanza. Y hemos visto en Isaías cómo a pesar de todo, en la gracia del Señor ha habido un pequeño grupo de personas que, vuelvo y digo, en la gracia del Señor se han guardado y han tratado de mantener su corazón firme y sus ojos puestos donde deben estar. Isaías 40 es un capítulo donde el Señor está expresándolo de alguna manera, recordándoles quién es Él, ¿sí? Y y el perder de vista quién es el Señor es lo que también hace que sus hijos, que los creyentes, podamos desviarnos del camino. El camino de la fe es un camino que se fundamenta en el oír, pero sin duda alguna también en el ver, y el ver como consecuencia del oír. Y cuando yo pierdo de vista, cuando primero dejo de escuchar al Señor, obviamente voy a empezar a quitar la mirada del Señor y voy a empezar a mirar todas las demás situaciones, circunstancias o a las mismas personas. Y, y empieza el capítulo 40 con una expresión muy enternecedora: consolados, consolados. Cuando en la Biblia hay esta serie de repeticiones, por ejemplo, cuando el Señor Jesús decía eh, ciertamente, ¿sí? La expresión ciertamente es como ese énfasis de que no puede quedar duda alguna de lo que a tu continuación les voy a decir. Aquí hay un énfasis, no solo dice consolados, dice consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Señor. Y aquí en los primeros 11 versículos hay una expresión además es un mensaje, como les decía, del Mesías, donde está anunciando al Salvador, habla claramente del papel que haría Juan el Bautista en el versículo 3, como aquella voz que clama en el desierto, que prepara el camino al Señor. Habla incluso del mensaje que vendría, que tomaría Juan el Bautista de traer justicia social
al predicar sobre el arrepentimiento. Y hay una promesa extraordinaria del pastor. Vuelvo y le recuerdo que la imagen del pastor en el Antiguo Testamento es muy diferente a la imagen del pastor que se puede tener en el Nuevo Testamento o en la actualidad. En el Antiguo Testamento el pastor era el gobernante. David es la figura máxima de lo que es un pastor como rey de su pueblo, porque era el gobernante quien representaba el gobierno divino, quien apacentaba, alimentaba, cuidaba, orientaba y guardaba al pueblo del Señor como su rebaño, como sus ovejas. Así que pastor en el Antiguo Testamento es equivalente al rey que representaba al Señor. Por eso aquí se está presentando el Señor como ese gran pastor que cuida a su pueblo, que alimenta a su pueblo, que apacenta al pueblo. Vuelvo y le digo, la imagen del Nuevo Testamento actual del pastor es como aquel que toma una Biblia, predica, enseña, aconseja, pero la función pastoral del Antiguo Testamento era de un gobernante que cuidaba a cada uno de los miembros de su pueblo como oveja. Y el Señor se presenta y el anuncio de Isaías habla de ese gran pastor. Por eso la figura del Señor Jesús no se limita a aquel que enseña un mensaje de esperanza, aquel que da una enseñanza a la vida, sino aquel que gobierna. Sin duda alguna, el gran pastor es aquel que gobierna, que dirige, que apacenta, que defiende, que guarda sus ovejas. Y esos 12 versículos, cuando habla del gran pastor que vendrá, que va a ser el Señor Jesucristo, el buen pastor, como dice Juan 10, pues es un mensaje sin duda alguna de consuelo. Ellos estaban en este momento viendo un pastor lleno de corrupción, que era Manasés, perdido, inmaduro, lleno seguramente de soberbia, de engaño en su corazón y en lo que hacía, y aparece y anuncia un excelente pastor, más bien, como dice en la misma Biblia, el mejor pastor. Y el versículo 12 hasta que termine el capítulo 40, van a venir una serie de preguntas que el Señor hace a través del profeta Isaías, porque en la práctica de la fe, nosotros hemos escuchado acerca del Señor. Seguramente hay conceptos que se van generando incluso en el subconsciente del creyente, conceptos, ideas que se forman desde la niñez. Seguramente desde la niñez hemos escuchado que el Señor es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Creemos casi de manera inconsciente, o por lo menos lo pensamos, que Él todo lo puede, que Él todo lo sabe y que Él está en todas partes. Pero, pero cuando dejamos de escuchar la voz del Señor, o cuando tal vez nunca hemos escuchado la voz del Señor, porque, porque también puede pasar eso. Escuchar la voz del Señor no es simplemente eh, leer la Biblia. Yo puedo leer la Biblia, pero si no tengo una medida de fe suficiente, no voy a encontrar en la Escritura lo que el Señor tiene que decirme. El problema no es que el Señor no hable, el problema está en que nosotros no le escuchamos. Y cuando, ojo, o no le escuchamos, o nunca le hemos escuchado, o dejamos de escuchar, es muy difícil que nosotros podamos entender los tiempos del Señor y es muy difícil que nosotros podamos discernir ese propósito que el Señor tiene para nosotros. El pueblo de Judá, igual que el pueblo de Israel, eh, unos seguramente dejaron de escuchar, otros nunca lo escucharon y empiezan a ver cosas que están apartadas y alejadas del plan del Señor. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros, y es algo muy delicado que pasa en el camino de la fe, y es que a veces la gente que profesa la fe en el Señor va a una iglesia, escucha un mensaje, eh, a veces, ni siquiera escuchamos el mensaje, a veces en medio de la enseñanza
el maestro puede contar una anécdota o puede dar una ilustración y a veces incluso se nos queda más la ilustración o la anécdota que el mismo mensaje de la Biblia. Y cuando no escuchamos, cuando no atendemos lo que el Señor está diciendo, es muy difícil que podamos verlo en nuestros caminos y es muy difícil que podamos tener la comprensión clara del Señor. ¿Y en qué notamos esa situación? Cuando estamos en circunstancias que nos permitirían ver o al poderoso, al que todo lo puede, o al que todo lo sabe, o al que está en todas partes. Y hay tres circunstancias, de acuerdo a estos atributos que nos los cuenta Isaías 40, que nosotros enfrentamos, diría yo, casi diariamente. En algún momento durante el día o en nuestra cotidianidad experimentamos debilidad, flaqueza, cansancio, limitación. Y ahí es donde nosotros necesitamos ver al omnipotente, al todopoderoso. Hay circunstancias en las que no sabemos qué hacer y hay muchísimas voces, hay muchísima información, pero en más información hay confusión, hay mentira, hay engaño, hay una cantidad de, más bien desinformación, que lo que trae a la mente y al corazón es confusión, muchas veces desesperanza. La especulación diaria hace que la mente esté muy confundida. Y en ese momento es donde necesitamos ubicarnos en el que todo lo sabe, en el que es la fuente de todo conocimiento y de toda ciencia. Pero también en la cotidianidad enfrentamos situaciones donde necesitamos respaldo, compañía y la presencia del Señor. Y, y se los digo porque puede ser una enfermedad física, puede ser una situación familiar, puede ser una situación laboral, las circunstancias sociales que nos están rodeando, este temor que hay no solo en Colombia, es un temor que hay en el mundo entero ante esta cantidad de gobiernos locos, egoístas, cogidos de los cabellos, desde las grandes potencias del mundo hasta los países más pequeños, ese caos social que se está experimentando, donde de alguna manera hay una emancipación del que ha sido menos favorecido, pero esta emancipación no es una emancipación que traiga algo bueno, sino que está generando más violencia, caos y dolor. Y hay una expectativa en el mundo de eso, de caos, de desorden, de anarquía, de revolución, de violencia, de guerra, de mentira, de corrupción. Y el creyente, el cristiano, está sumido y envuelto en su corazón en esas circunstancias. ¿Qué dice Isaías 40? A un pueblo que seguramente había perdido la esperanza, que seguramente estaba azotándose por las culpas, porque de alguna manera percibían que esta situación venía a causa de su pecado. Un pueblo que no estaba perdido, con un dirigente completamente perdido, y pues si el pastor está perdido, ¿cómo pueden estar las ovejas? Muchísimo peor que el pastor. Y aparece Isaías 40 y hace unas preguntas, y los primeros versículos, versículo 13 y 14 dice, bueno, desde el 12 al 14, perdón, el 12, solo el 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Solo traten de tomar las medidas que está dando aquí Isaías, y aún las medidas que trata de calcular Isaías son mínimas a la capacidad y a lo vasto que es el Señor. ¿Qué nos está hablando aquí el Dios creador? El Dios creador que todo lo puede. Y si Él solo con 3 dedos puede juntar todo el polvo de la tierra, es que calculemos lo que nosotros con 3 dedos podemos tomar de si estuviéramos en una playa. Y dice, el Señor solo con esos 3 deditos puede juntar todo el polvo de la tierra. Pero además todas las aguas pueden estar en el palmo de su mano, porque Él es todopoderoso. Entonces, le pregunta al pueblo en este mensaje, ¿quién puede hacer eso?
Luego en el 13 y en el 14, aquí nos habla entonces del omnipotente. Luego en el 13 y el 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Aquí nos habla de aquel que es fuente de conocimiento, sabiduría, de toda fuente de conocimiento y la fuente de toda la sabiduría, el omnisciente Dios. En el versículo 18 y 25 dice, ¿a qué pues haréis semejante al Señor o qué imagen le compondréis? En el 25 vuelve a decir, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y aquí vemos aquel que es incomparable, inigualable. Y recuerden, santo, único, exclusivo y diferente. No hay nadie como Él. Él es único y eso es la santidad del Señor. Y luego en el versículo 21 y 23 vuelve a preguntar. Son preguntas que está haciendo. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Desde Isaías se sabía que la tierra era redonda, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz. Tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Dice entonces acá, está sentado sobre el círculo de la tierra, está presente. El Señor está presente. Aquel que no puede ser contenido por el universo, aquel que en sí mismo contiene los cielos y la tierra, dice que está presente en medio de nosotros. Y en estas cuatro, digámoslo así, cuestiones que le hace el Señor a través de Isaías al pueblo de Judá y respuestas lógicas como omnipotente creador, como omnisciente fuente de conocimiento y sabiduría, como aquel que es único e inigualable e incomparable, y como aquel que está presente a pesar de en toda la historia de la humanidad. Está recordando que ante, de nuevo, la debilidad, la flaqueza, el peligro, la angustia, que ante la enfermedad, la limitación física, que ante la soledad, el rechazo social, un entorno hostil que siempre o que cada día nos está arrinconando mucho más, que ante la injusticia social, que ante las situaciones donde no sabemos qué camino tomar, donde no podemos discernir la verdad, ahí está presente. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que es incomparable. Y al final termina diciendo los versículos 29 al 31. El esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un mensaje de esperanza real en medio de una situación muy difícil que venía para Judá. Venía el cautiverio. Bueno, estaban en medio, vuelvo y digo, de un gobierno terrible, malísimo, como fue el gobierno de Manasés. Pero como consecuencia del mal gobierno de Manasés, es más, históricamente, cuando Isaías escribe el capítulo 40, lo más seguro es que ya haya habido un primer exilio a Babilonia, porque hubo tres exilios, o el exilio más bien se dio en tres etapas. Y aquí tal vez es muy posible que ya haya habido el primer exilio. Así que este mensaje es tanto a los que ya fueron llevados a Babilonia, que fueron sacados de su tierra, pero también seguramente a los que están en condiciones muy difíciles, adversas sin duda alguna, con la amenaza constante de qué más vendrá de parte de Babilonia, y fuera de eso con un pastor y un gobernador que no reaccionaba,
que no despertaban. En Él está nuestra fuerza, en Él está nuestra esperanza, en Él está lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué entonces, cuando nos ponemos a ver las circunstancias que nos rodean, caemos en desespero? Porque entonces nos dejamos llevar por la angustia. Porque entonces dejamos que esa misma angustia, desespero, fruto de la especulación también, nos hace perder la paz y perder la armonía con nosotros mismos y en nuestro hogar. Estos tiempos, porque sin duda alguna estamos en tiempos muy difíciles, como tal vez lo que está viviendo el pueblo de Judá en la época de Isaías. Son tiempos muy, muy, muy difíciles y no nos podemos dar la chance de no escuchar al Señor. No podemos seguir escuchando tantas voces engañosas que desaniman, ojo, que desaniman o que a veces generan también un falso optimismo que no nos lleva a tomar las posturas que debemos tomar. Estos son tiempos de volver a la santidad, de arrepentirnos de nuestros pecados, de buscar al Señor genuinamente, de corregir lo deficiente. Estos son tiempos donde debemos defender la verdad, la honestidad, la integridad, donde hay que cuidar la familia. Estos no son tiempos de poner la esperanza en ningún personaje, ni doctrina, ni ser humano. Estos son tiempos de poner la mirada en el Señor y agudizar el oído, porque son tiempos, sin duda alguna, difíciles y la esperanza y el consuelo solo puede estar en aquel omnipotente, omnisciente, incomparable, inigualable y siempre presente, todopoderoso Señor que tenemos. Ahí es donde está la esperanza. Ahí es donde está la fortaleza. Ahí es donde está el vigor. Cansancio, enfermedad, muchos años encima, pero los que confían en el Señor, pero los que depositan su confianza en el Señor, tendrán nuevas fuerzas y nos podremos sobreponer a las situaciones que vienen. De estos que escucharon el mensaje de Isaías, que seguramente fueron al exilio, que seguramente se mantuvieron fieles a pesar de las circunstancias, pudieron volver a ver la gloria del Señor. Y si el Señor pudo glorificarse, consolar, traer salvación y esperanza en la época de Isaías, ¿por qué no ahora? ¿Acaso ese milagro era solo para ese tiempo? ¿Acaso la restauración del pueblo de Israel post-exilio era para ese tiempo y se agotó el milagro? No creo, porque si Él es el que todo lo puede, el Señor tiene un milagro para nosotros hoy. Y ese primer milagro es lo que puede ocurrir en nuestro corazón, que caiga esa coraza que cubre y no nos deja ser sensibles a su voz, que quite el tapón de nuestros oídos, que abra nuestros ojos conforme a lo que oímos y veamos la verdad. En la luz del Señor, que veamos la verdad. Él es consuelo, pero no un consuelo de golpecitos en la espalda o en el hombro. Él es un consuelo real, ciertísimo, y Él es la única esperanza que nosotros, nuestros hijos y descendientes tienen. Pero, ¿cuál es el llamado que hace Isaías? A que quitemos cualquier estructura, ídolo, cualquier cosa en la que nosotros hemos fijado nuestra mirada como esperanza, porque a nada podremos hacer semejante, o nada podrá ser semejante al que todo lo puede. Así que Él es el que consuela, acompaña, fortalece, dirige en sabiduría y el que todo lo puede. Y cuando estemos o vivamos esas circunstancias, no podemos seguir cayendo en desespero y enloquecernos, sino volver a la fuente de aquel que nos ama eternamente, al que el gran pastor, el mejor pastor, el buen pastor que entregó su vida por sus ovejas. Oremos y entreguémosle este día al Señor en oración. Yo creo que tú no dejas de hablar, Señor. Cada día tu palabra sale desde donde nace el sol hasta donde se pone. Habla, Señor, a través de la creación. Es claro, así lo dice tu palabra. Pero hoy te pedimos una vez más
que agudices nuestros sentidos para escucharte y al escucharte verte. Lo que estamos escuchando y viendo cada día de nuestro entorno nos debilita el alma, nos limita el corazón, nos llena de espanto y terror, nos hace frenar en el impulso incluso de ver tu gloria. Una cosa es ser prudente y otra cosa es estar lleno de miedo, Señor. La prudencia es expresión de la sabiduría que proviene de ti, pero el miedo, Señor, es la causa de las voces que buscan desanimar el corazón. Donde está el amor, dice tu palabra, donde está el verdadero amor, no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y si yo estoy escuchando tu voz, podrán caer 1000 a mi diestra, 10.000 a mi izquierda, y tú no dejarás que el mal me toque. Por eso, quita el velo de nuestros ojos, el tapón de nuestros oídos, y derriba la coraza en nuestro corazón, para que podamos, ante estos cuestionamientos que hace Isaías 40, entender, concluir y creer en nuestro corazón que solo tú eres el Todopoderoso, el Todo Sabio, que eres incomparable, inigualable, y que ante todo estás aquí con nosotros, estás presente, que no estás lejano, que no eres ajeno a nuestra realidad diaria. Yo te pido que tu voz, Señor, tu voz penetre nuestro corazón y alma, y que tu voz fortalezca todo nuestro ser. Yo te suplico, Señor, que nos permitas entonces renovar las fuerzas en ti, que nos podamos levantar las alas como las águilas, caminar y no fatigarnos, correr y no cansarnos, porque tú estás con nosotros. No dejes que nada nos quite, nos robe la esperanza que proviene solo de ti. Y no es la esperanza de tener más dinero, que nos suban el sueldo, que nos alcance lo que nos ingresa, que tengamos la casa nueva que queremos. No, Señor. No podemos seguir siendo tan materialistas, limitados, superficiales. Déjanos que nuestro corazón se llene de ti, de adoración, que se llene de tu paz, Señor. Porque lo demás tú lo añadirás, Señor, yo sé generosamente. Pero la fe que pedimos ahora no es para lograr nuestros objetivos, sino para poder vivir bajo tus propósitos, Señor. Bendice a tus hijos, guárdanos, bendícenos, guíanos de tu mano y no nos sueltes, y cuida nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos perseveren en ti cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.